Hola, muy buenos días a todos. Comenzamos este webinar de seguimiento de mercado. Hoy es martes 11 de marzo. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y sponsorizados por el broker markets.com. Muy bien, bueno, aquí tenemos a Marcos Sandoval dando saludos desde México, madrugando como un campeón. Hacía mucho que no andaba por aquí. Sí, Marcos, además tú has sido siempre de los fijos, así que un saludo de nuevo. Muy bien, bueno, hoy hemos tenido una sesión técnica en la apertura europea muy buena, con figuras de ida y vuelta, con patrones muy buenos, la verdad. Fijaros cómo en el euro-yen, justo en Frankfurt, nos ha dado una pauta de agotamiento aquí con un doble techo, luego además una especie de un 2-3 en la caída, rotura de LT, supresión de swing, ¿vale? Y nos ha dado una entrada muy buena, parando primero en zonas previsibles, pero aún así ha continuado. Vamos a ver en gráficos de 5 minutos dónde ha sido la parada. No ha parado en una zona estándar, por decirlo de alguna manera, porque no ha sido ni en la zona del soporte europeo, que era la más previsible, que además fue el mínimo de la sesión americana de ayer, ni tampoco en el mínimo que realizó ayer en la sesión europea, es decir, el mínimo que podríamos decir del día anterior. Se ha quedado más o menos en una zona intermedia, pero no obstante nos ha dado señal de vuelta también bastante clara en Londres. Recordar que un patrón muy típico en todo esto es que Frankfurt lleva el precio para un lado y Londres lo lleva para otro, más o menos, porque nunca es exacto, aunque hoy hemos tenido bastante exactitud. Hoy, la verdad, han sido unos patrones muy claros, ¿vale? Bien, eso en cuanto al euro-yen. El euro dólar ha sido similar en cuanto a la entrada de Frankfurt, con menos rango, eso sí, con menos rango de mínimo a máximo dentro de la sesión europea, aunque no está mal. Vamos a ver, de máximo a mínimo vemos que hemos tenido 25 pips, ¿vale? En el euro dólar y en el euro yen, no son las volatilidades que tuvimos ayer, y en el euro yen 41, pero 41 está muy bien, 41 está francamente bien para ser un rango diario en solamente una hora, ¿eh? En solamente una hora. Por tanto, 25 pips en el euro dólar y 40 y pico pips en el euro yen. Disculpe, hoy estoy saliendo por una línea de ADSL normal, por lo cual igual hay un poquito más de retraso en mi comunicación, ¿vale? Supongo que el audio será más o menos igual, pero las pantallas igual tardan un poquito más en aparecer de lo normal, ya que hoy no estoy saliendo con una línea de alta velocidad, sino con una línea de ADSL normal, ¿vale? Bien. Ayer sí que tuvimos una sesión de mayor rango, ¿eh? Lo cual, si recordáis, en el webinar del viernes de finalización de la semana, os comenté que era bastante previsible que en el lunes tuviéramos en el arranque europeo mayor volatilidad debido a los movimientos que tuvimos en el NFP del viernes pasado y que se vieron que los mercados se quedaron ciertamente tocados. El patrón típico suele ser que luego durante el resto de la sesión americana y asiática el mercado estaba un poco más en rango y luego ya en la sesión europea del día anterior pues tenemos la volatilidad suele volver a los mercados como así fue. Bueno, vamos a ver que hemos tenido noticias a la noche. Bueno, disculpad, dentro de solo 10 minutitos vamos a tener el Inflation Report, que es muy importante debido a que, además de ser un dato que nos viene del Banco Central de Inglaterra, del BOE, además ¿eh? Es muy importante, como comenté en el webinar de ayer de preparación de la semana. ¿Por qué? Bueno, pues porque hace justo un mes, vámonos a la libra dólar, pero vámonos a gráficos de 60 minutos ahora. La libra dólar, sin embargo, hoy no ha tenido un movimiento técnico tan bonito como sus hermanitos, el euro dólar y el euro yen. Y si nos vamos a la libra dólar, como estaba comentando ahora, ¿vale? Hace cerca de un mes, exactamente un mes, vamos a comprimir un poquito más. Bueno, vamos a ponerlo en gráficos de 4 horas para verlo mejor. Hace un mes tuvimos en este Inflation Report este movimiento que llegó a testear el 1,69. El 1,69 en principio está aguantando bien, ¿vale? Y no está llevándonos a la zona del 1,70, pero que nos dio un rally de 400 pips en solo un par de días. ¿Por qué?
Bueno, pues porque en este Inflation Report se dejaron las puertas abiertas a que quizás el Banco de Inglaterra sea el primero que esté comunicando que, oye, igual ya subo tipos de interés, ¿vale? Desde luego estos tipos de interés no serían hasta el segundo semestre del 2015, con lo cual todavía queda tiempo. Bien, fijaros que la libra esterlina dólar, hablando un poquito de todo, está en zonas ahora muy cercanas a soportes dentro de este rango que ha formado después de este Inflation Report, ¿vale? Nos ha dejado el precio en una formación de rango que ha durado pues prácticamente 2 semanas y que quizás hoy el precio se salga de esta zona de rango y podríamos tener una especie de figura de U, ¿vale? O, todo lo contrario, vuelva de nuevo a intentar testear la zona del 1,68, 1,69, ¿vale? Recordar que un nivel muy importante en la libra esterlina dólar es el 1,70. ¿Por qué? Pues porque es el máximo que realizó en el pullback después de la crisis financiera. Y la rotura de este nivel de 1,70 podría ya dar alas a la libra esterlina dólar en gráficos semanales y mensuales, pues por lo menos a la nueva, a duplicar la altura que tenemos en este canal que ha durado todos estos años desde la crisis financiera y que es de una distancia o altura de 1800 pips, ¿vale? Y que estamos hablando en gráficos semanales, que nadie piense que esto va a pasar de la noche a la mañana. Y que podría dar, si esto ocurriera, una proyección del canal hasta niveles del 1,83, 1,84, ¿vale? Cuidado porque sí que es cierto que a medio camino tenemos el 61,8, ¿vale? Bueno, no lo voy a volver a dibujar porque lo tenemos aquí puesto. Este 61,8 sería este 1,82, ¿vale? Ahí. Como proyección del rango. Por lo tanto, la proyección de rango pura y dura nos lleva hasta el 1,84, 1,85 incluso, pero antes vamos a tener un freno muy importante en este 1,82, ¿vale? Todo esto, recordad que estamos hablando a muy largo plazo y solo si el 1,70 es roto. Hoy es un evento, lo vamos a ver además en directo, dentro de escasamente 8 minutos, en el cual quizás podría darse un detonante para intentar testear de nuevo el 1,70 o por lo menos mínimo el 1,68, vamos a verlo exactamente. El high es 1,6785, ¿vale? Bueno, perdón, me decía yo, ¿no? 1,6820, ¿vale? Que es el que tuvimos después de este Inflation Report, en el second leg del día siguiente. Bien. O por el contrario, como estábamos comentando, pues romper mínimo el mínimo de ayer, que ya lo está haciendo, y además el mínimo quincenal, ¿vale? De estas 2 semanas que ha proporcionado esta especie de rango en la cual nos encontramos a lo largo de estas 2 semanas. Por tanto, solo 6 minutos para las noticias. Vamos a verlo con mayor detalle en Forex Factory, o lo podéis ver también, como recordáis, en el calendario de markets.com o en FX State. Bien, ahí está. Marcos, tú estabas en Los Cabos, ¿verdad? En México, Los Cabos. Así es. Estuvimos hablando de Los Cabos en la Trading Week porque había varias personas de México que vinieron a la Trading Week, a Lanzarote, y estuvimos un poco hablando de Los Cabos. Todos nos decían, a ver si haces una Trading Week en Los Cabos. Y yo, bueno, ya me gustaría. Vale, porque, bueno, todos ellos solían ir de veraneo a Los Cabos. Vale, Inflation Report, aquí lo tenemos, ¿vale? A las 9:30. Lo vamos a seguir también con varias fuentes en directo, como Forest Life, etcétera, etcétera. Y falta muy poquito para el dato. Bien, vamos a poner mientras pasan estos minutos, pues me voy a mantener en espera luego 2 o 3. Vamos, un segundito.
vamos a ver los niveles más importantes. Bien, un segundito, estaba viendo si teníamos más novedades. Vale, los niveles más importantes, por lo tanto, como he comentado, en principio por la zona del soporte, el, el mínimo de 15 días, que es el 1,6580, ¿vale? Y por otro lado tenemos varias paradas intermedias, por supuesto. Uno es el máximo que hemos tenido en la apertura europea. Vamos a dibujarlo aquí. Esto por un lado, ¿vale? Por otro lado tendríamos esa zona de techo, que además es muy cercana a esta resistencia que tenemos dibujada aquí, en el 1,6750 más o menos. Y de ahí ya, básicamente, nos vamos al 1,6770, 1,6780, que ha sido el máximo de estos últimos días. A partir de ahí ya tendríamos el 1,68, ¿vale? Tenemos varias zonas, por lo tanto, de paradas del ascensor. Si rompe el mínimo de estas 2 semanas, el 1,6580, pues el precio, la verdad, tiene una caída bastante libre potencialmente, ¿eh? Vamos a verlo en gráficos de H4 para verlo mejor. Una, una caída potencialmente bastante buena hasta las inmediaciones incluso del 1,64. Tendríamos que hacer aquí un FIBO para ver cuáles son las zonas de parada, que lo tenemos aquí, en este exactamente 1,6470, ¿vale? Y si 1,6470 es roto, pues la verdad tenemos un camino bastante libre, pues prácticamente hasta que nos haga la U que he comentado anteriormente. Bien, os dejo 2 minutos en espera mientras preparo todo y nos preparamos para las noticias que van a salir ahora mismo. ¿Vosotros? El Inflection Report viene mezclado además también con el Manufacturing Production, ¿vale? Con lo cual puede dar volatilidad a ambos lados. Podría suceder que los datos no están alineados, ¿vale? Bueno, estamos en gráficos de H4. Vamos a ir pasándonos en gráficos, aunque el espacio temporal que tengo aquí puesto no es el correcto, es el de H1, que es donde tengo dibujados los niveles. Vamos a irnos a un minuto para ver la reacción inicial.
Bien, bueno, tenemos ya la salida de los datos. El Inflation Report hay que analizarlo. El Manufacturing Production ha salido 0,4, teníamos una estimación de 0,3, por lo tanto es ligeramente positivo. Estamos viendo que tenemos una volatilidad de unos 10, 12 pips a un lado y a otro, pero sin decantarse todavía hacia un lado. Vamos a poner la barra vertical una barra antes de la salida de las noticias, ¿vale? En teoría debería estar donde se cierre esta barra, pero lo dejo en la anterior un poco para que no nos estorbe el dibujo del precio, ¿vale? Bien, vamos a ver si empezamos a tener cotilleos de qué es lo que ha sucedido con el Inflation Report, que al ser un texto, pues no viene en el calendario macro. En el calendario macro veis que aquí pone Inflation Report, pero no ha pasado nada, ¿no? Y sin embargo, en el Manufacturing Production, perdona que no había realimentado el dato para que lo pudierais ver vosotros, era de 0,4, ¿vale? Por tanto, nos tenemos que ir a otras fuentes donde podamos ver datos de UK sobre las declaraciones de Carney. De momento todavía no tengo nada. Tampoco tengo nada de Ashraf Lady. Tampoco tengo nada. Vamos a tener que esperar un segundito más. No obstante, estamos viendo que hay muy poquita volatilidad. El precio no se ha movido más que de 10 a 15 pips. El Inflation Report de hoy es muy importante, pero si nos da alguna pista sobre esa posibilidad de mantener esa subida de tipos de interés en el segundo semestre del 2015, como os he comentado anteriormente. Si no, pues tampoco sería un no evento, como ha sido esta noche, que no me ha dado tiempo de explicarlo. También la reunión del Banco Central de Japón. El Industrial Production, el mensual, 0,1 versus 0,2. El anual, como hemos visto, ha sido de 0,4 versus 0,3. Bien, bueno, en principio estamos viendo que la libra esterlina dólar, después de asimilar estos datos, está asentando en una tendencia alcista, pero no me gusta la reacción que ha tenido. Por lo tanto, tampoco doy un bias alcista a la reacción post noticias, ¿vale? Es decir, que porque veamos que está haciendo ahora nuevos máximos después del lanzamiento de las noticias, tampoco nos lancemos a comprar. Primero porque estamos un poquito ahora en situación de sobrecompra desde la salida de las noticias, punto número uno, y punto número dos, porque no veo claro el bias alcista, ¿vale? Ah, de momento lo único que tenemos es que Carney, recordar que fue el antiguo gobernador del Banco de Canadá, actual gobernador del Banco de Inglaterra, repite la necesidad de volver a realizar medidas adicionales una vez que el desempleo alcance el 7%. La palabra ya repeats, es decir, repite, aparentemente no está dando mayor información que la última reunión que tuvimos de... Disculpa un segundito que estaba mientras leyendo. Que la anterior Inflation Report, perdón. Vale, básicamente Carney repita la necesidad de reevaluar
cuando el desempleo alcance el 7%. No tenemos mayor fuente de información, por lo menos hasta ahora. Efectivamente, a través de Forest Life, lo mismo. Bien, bueno, yo creo que lo podemos dejar en stand-by. No ha habido nada de interés de momento. Vemos que la reacción ha sido mínima en gráficos de minutos. Si lo ponemos en gráficos de H1, pues ya vemos que menos todavía, ¿eh? Y los niveles de momento siguen estando los mismos, debido a que no ha habido ninguna sorpresa ni en el Manufacturing Production ni en el Inflation Report. Pues bueno, los niveles del rango establecido en estas últimas 2-3 semanas pues se mantienen igual, ¿vale? Muy bien. Gracias, Julio César. Antonio Otero dice, deberías hacer una en Silicon Valley, en California, Estados Unidos. Pues me encantaría. Me encantaría. Mm. Bien, bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido en Japón esta noche y vemos que también hemos tenido una reunión del Banco Central que no nos ha dado novedades. ¿Vale? Mantendrá intacta su política monetaria, que incluye un agresivo programa de flexibilización destinado a terminar con un ciclo deflacionario en el país asiático. Como sabemos, en Japón con estas medidas intenta que la inflación suba al 2% y que no estemos en deflación como ha estado Japón en los últimos 15 años. Por lo tanto, se va mantener ese ritmo anual de los 60 y 70 billones de yenes. No hay novedad. Lo que sí que Kuroda ha comentado que en un momento dado eh, eh, prevé que el consumo interno vaya a mejorar, lo cual sabéis que ha sido un poco mm, puesto en cuestión debido a que el equivalente al impuesto de sociedades en Estados Unidos, perdón, en Japón, se iba a aumentar y eso igual iba a dañar el consumo interno de Japón, ¿vale? Sí que es cierto que las exportaciones están favoreciendo debido a la devaluación de su moneda, pero también hay que ver cómo se comporta el mercado interno de Japón. Bien, por lo tanto, no muchas más novedades después de que ha pasado esta ya primera media hora en la cual han salido los datos respecto a el webinar que hicimos ayer a la mañana. Me refiero en cuanto a niveles, ¿vale? Nos encontramos más o menos en una situación similar. Sí que es cierto que ha vuelto a ser testeado esta mañana en el euro dólar, el mínimo que tuvimos después del NFP. Esto en cuanto al euro dólar. La libra dólar ya la hemos hablado ahora con detalle. El euro yen sigue en estos dos últimos días en una zona de rango. ¿Vale? El dólar australiano sin muchas novedades. El dólar yen, y vamos a ir ya de paso no solamente al dólar yen, sino a todos los cruces eh, con el yen en 60 minutos para ver que no hemos tenido mucha volatilidad esta noche, prácticamente nada, después de la reunión del Banco Central de Japón con su comunicado de política monetaria. Vemos que no ha sucedido nada en las últimas horas. El mercado está en un rango muy estrecho, ¿vale? Y ni siquiera en las horas de mayor tendencia a ver mayor volatilidad, pues estamos teniendo roturas de niveles. ¿Cuáles son esas horas? Bueno, como estuvimos viendo en el webinar del, no recuerdo si fue el jueves o el viernes, ¿eh? Las mejores horas en el mercado de divisas Forex, independientemente de que esté abierto las 24 horas del día, son las aperturas, ¿vale? Estuvimos viendo en un gráfico cómo en las aperturas, cuidado, porque muchos diréis, ¿qué aperturas si el mercado está abierto de forma continua? Vale, pero aunque esté abierto de forma continua, como sabéis, en el arranque europeo hay más liquidez. ¿Por qué? Porque se une la liquidez que ya viene de Asia con la nueva liquidez que viene de Europa. Eso hace que aumente la volatilidad
la liquidez, la liquidez y como vimos en ese gráfico el otro día, el viernes, veamos que justo en estas 2 horas podamos tener también el mayor rango por hora. ¿Qué es eso del rango por hora? Pues veíamos en esa gráfica como desde las 0 hasta las 24 horas, en el eje en el eje horizontal, es decir, cada hora del día, veíamos como en el eje vertical teníamos mayor o menor número de pips de movimiento por hora. ¿Vale? Vimos ayer, por ejemplo, ayer fue un muy buen caso para analizarlo, como vimos el lunes a la mañana en la apertura europea, que tuvimos un muy buen rango en esas 2 primeras horas de cotización. ¿eh? Hoy no ha sido tanto, aunque viendo los gráficos vemos que es mayor que el que venía desde la sesión asiática, ¿vale? Y por lo tanto, tenemos siempre esa información para poder saber que estadísticamente las aperturas, tanto la europea como la americana sería igual, pero en este caso ya la asiática ha terminado y sería el solapamiento de la liquidez que nos viene de la sesión europea con la sesión americana. ¿Vale? Bien, disculpame un segundito. A ver si tenemos algo más de info. Uy, bien, no mucha más información. Vamos a ver de nuevo con mayor detalle. La libra esterlina. La verdad es que ha sido un poco decepcionante. Yo pensé que íbamos a tener un poco más de movimiento. Bueno, está empezando, como muchos estáis apuntando, también en el webinar, en el chat, que le está costando, pero está empezando a tirar hacia arriba. Esto puede ser también debido a la falta de información que nos haga desmentir que todo lo que se comentó en la anterior reunión del Inflation Report sea falso, pues de nuevo estipular que el movimiento inicial de hace un mes intentando testear el 1.69 tenía su fuerza y quizás se vaya a repetir ahora, ¿vale? Pero bueno, todavía falta mucho, ¿vale? Sí que es cierto que en gráficos de 5 minutos estamos empezando ya a ver que se están testeando los niveles claves que hemos tenido en la europea. Si dentro de un ratito el máximo que hemos tenido en la europea es tocado y roto, pues podríamos tener cierta recuperación de toda la caída que tuvimos ayer en la sesión europea, en el inicio de la sesión europea. Ayer fue la libra esterlina dólar, sin ningún tipo de duda, pues la champion vamos a quitar esto de aquí, la champion del movimiento intradiario de la sesión europea, con un recorrido, la verdad, muy bueno que analizamos ayer, en el cual estamos ahora en gráficos de un minuto de la sesión de ayer, después de formarnos como de libro también una zona de techo aquí durante el arranque, el inicio del arranque de Frankfurt y primera parte de la ventana, pues cayó a plomo y no dejó de caer hasta toda la sesión americana. ¿Vale? Lo vemos ahora con mayor detalle, con mejor detalle en gráficos de 5 minutos. ¿Qué tal estáis siguiendo la clase hoy debido a que el webinar hoy, debido a que estoy saliendo con una conexión más lenta de lo habitual? ¿Estáis viéndolo bien? Sin problema, bien. Todo al chingazo. Más lento que otras veces, pero todo bien. Vale, muy bien. Más o menos, vale. Sí, supongo que algo se tiene que notar, porque normalmente con la otra conexión de internet que tengo, la velocidad de subida es muy buena y prácticamente todo lo que hago se realimenta al instante. Ahora se tiene que estar notando
delay. Marcos Sandoval pregunta, ¿ya no llega por correo electrónico el acceso al webinar? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero Marcos, tú que eres de los de hace tiempo, recordarte, por si no lo hubieras hecho, que te tienes que volver a registrar. En noviembre te tuviste que volver a registrar si no te llegó el email. Y os pongo aquí la info del enlace donde os tenéis que registrar para poder ver con normalidad estos webinars. Recordarte, Marcos, también, perdón, si hace tiempo que no estás, que se están grabando en YouTube, ¿vale? Todos los webinars de seguimiento de mercado se están grabando en YouTube y se están poniendo en nuestro blog y en YouTube. ¿Vale? El registro es aquí, formación, registro webinars. Este es el enlace. Qué susto me acabo de pegar. Acabo de ver una lagartija aquí corriendo por mi estudio, como da a la piscina y al jardín. Pero está gorda, además, que me parece un lagarto más que una lagartija. Qué susto me acabo de dar. Madre mía. Voy a decir que venga aquí a los webinars. Ya tengo mascota. Este es el enlace. Hay un montón de gente que se está riendo con lo de este es lagartija, lagartijón, es este, porque madre mía, qué barbaridad. Es que está gordita, gordita. Joder. Nada más como marrón en vez de verde, yo creo que parece un lagarto. Qué barbaridad. Luego me voy a echar unas risas con él. Bien, ese es el enlace para ver, para registraros, ¿vale? Y luego en el blog, seguimiento de mercado para poder ver los webinars de seguimiento de mercado. Ay, que me parto. Julio César Campuzano dice, aquí en Arabia Saudita se comen unas lagartijas gigantes, madre mía, si las vieras, David. Sí, 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 no, esta no me la voy a comer, ¿eh? No, yo te aseguro. Yo creo que ya se ha ido por la puerta. Ah, pues mira, está ahí justo entre una puerta y otra. Ahí. Pero no se decide ir a la PC. Bien. Qué risas. Vale, y luego recordar también en nuestro canal de YouTube. ¿Vale? YouTube barra FX for a Living. Por lo tanto, no tenéis excusa para no ver un solo webinar. Si no podéis acceder en directo, los podéis ver a través de nuestro blog o a través de nuestro canal de YouTube. ¿Vale? Nuestro canal de YouTube, que por cierto sigue aumentando en número de suscriptores y en número de reproducciones. Hemos superado ya el 500.000 de plays entre las reproducciones de YouTube y Vimeo, con lo cual pues nos hemos posicionado como uno de los principales canales de formación en castellano a nivel mundial de trading. Y de hecho, además, si lo comparáis con otros portales de formación, por ejemplo, pues el mismo que tiene Boris Slosberg con Beca Forex, que tienen audiencia internacional, o por ejemplo, el de, si lo diré, el de FX Bootcamp, ¿vale? También, de Wayne McDonald. Normalmente suelen tener ellos, y eso que tienen una audiencia potencial mucho mayor que la que puedo tener yo, porque es en inglés pues para todo el mundo, no solo para Estados Unidos e Inglaterra, sino para todo el resto de países que quieran escucharles y escucharles en inglés. Y suelen tener una media de reproducciones pues de unas 400, de 300 a 400 al día. Y veis cómo nosotros estamos, fíjate, 460 consiguiendo también en algún día, 300, 260, 230, 393, con lo cual está yendo la cosa francamente bien, la verdad. Claudio dice, seguro que está gorda de tanto pip. Gracias, Marcos. Paul
Gracias también. Te refieres a, supongo, a los mercados, ¿no? No a la lagartija. Me dice que lo explico todo eh, muy bien y muy claro. Bueno, la lagartija lo he intentado explicar también lo más claro posible. Luego, si eso, le saco una foto y la pongo en Facebook, ¿vale? Recordar también que para todo este tipo de cosas así divertidas, me podéis seguir en Facebook. En Facebook suelo poner anécdotas, pues también cuando estoy de viaje, las cosas que estoy haciendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo soy más de Facebook que de Twitter, la verdad. ¿eh? Y me podéis pedir amistad todos en Facebook. La razón por la que soy más de Facebook que de Twitter es porque considero que se realiza una mejor conversación en Facebook que en Twitter. En Twitter sí que es verdad que es más democrático, está abierto y todo lo que quieras, pero luego al final mi experiencia por lo menos es que cuando quieres comunicar algo y tener feedback es mucho mejor en Facebook porque todo el mundo puede aportar en un mismo hilo y es de una forma muchísimo más clara de ver la conversación, compartir fotos, etcétera, etcétera. Bueno, hay gente que me está diciendo si en la libra de esterlina dólar en gráficos de 15 minutos se está formando un Morning Star. Vamos a echar un vistazo. Y vamos a cambiarlo de 5 a 15. Vamos a ampliar un poco más el zoom para poder ver mejor la formación de candlestick. Ah, bueno, sí que es cierto que se ha quedado una vela bajista con un doji y luego un alcista. Y eso le da pues una formación de candlestick un poco de vuelta. Para que fuera un Morningstar puro y duro, este doji debería estar por debajo del mínimo de este swing y no lo está. Pero sí que es cierto que las formaciones en candlestick tampoco tienen por qué ser exactas y con cualquier formación que nos dé una ida y una vuelta en el precio, pues nos está formando, nos está demostrando que hay una consolidación, que hay una vuelta, ¿vale? David, Julio César dice, me empezaré a preparar para el próximo evento de la Trading Week en Sahala. Fantástico. Divergencia en MACD. Sí, efectivamente, este nuevo mínimo que nos ha producido después de bueno, en el transcurso de las noticias, nos ha dado divergencia, aquí la estamos viendo, ¿vale? En zonas de resistencia funciona mejor. Si os referís a las zonas de candlestick, por supuesto, ¿eh? Cualquier zona de vuelta de candlestick tiene que estar más reforzada si se está realizando, en este caso, en vez de en resistencia, sería en soporte, ¿vale? De todas maneras, cuidado a largos que hemos estado viendo, porque no tiene mucha chicha tampoco, ¿vale? Me pega que hoy no va a tener mucha volatilidad el par. Mm, La tuvo ayer con esta caída tan fuerte, que en solamente 3 horas nos dio 118 pips, es decir, lo que se suele mover normalmente en un día entero nos lo dio en 3 días, en 3 horas. Por eso es la potencia que tiene siempre estar atento tanto a la apertura europea como a la apertura americana. Son los mejores momentos de hacer trading en el día. Y todo ello que los vimos con gráficas y lo estuvimos explicando en el webinar de formación del viernes, sí, fue el viernes creo, pues hemos tenido muy buenos ejemplos, tanto, sobre todo ayer lunes, un poco pues para ver el efecto de lo que estudiamos en la teoría luego visto en la práctica. Por ello, este sistema de educación y que además es gratuito, pues es muy bueno, porque además de estar enseñando un montón de cosas, pues luego podemos ver sus aplicaciones en directo en cómo se comportan en los mercados, ¿vale? Bien, bueno, pues chicos, vamos a ir finalizando el webinar. Sinceramente, no sé muy bien lo que puede suceder hoy con la libra esterlina dólar. Yo pensé que íbamos a tener volatilidad. Sí que es cierto que muchas veces cuando tenemos un movimiento técnico muy fuerte en el pound dólar, al día siguiente igual el mercado se queda un poco sin saber qué hacer. Pero yo pensé que los datos de hoy iban a sacar de ese saber qué hacer porque íbamos a tener información suficiente como para que los compradores o los vendedores entraran con fuerza en la subasta, pero no ha sido así
y sinceramente es muy probable que vuelvan a defenderse niveles técnicos, igual de soporte o resistencia, y eso pueda hacer que el mercado pudiera tener un rally con sentido, pero es muy probable que se quede con poca volatilidad como aparentemente está sucediendo. Ha pasado ya 25 minutos y lo único que estamos teniendo es un rango muy extraño aquí, ¿eh? Intentando testear largos sin poder, intentando testear cortos sin poder, ¿vale? Así que en principio poca volatilidad está teniendo. Pero recordad también lo que vimos en el webinar de ayer a la tarde. Periodos de poca volatilidad siguen a periodos de alta volatilidad. Periodos de poca volatilidad siguen a periodos de alta, que siguen a periodos de poca y que ahora quizás podríamos empezar a tener de nuevo el periodo de alta, ¿vale? Muy bien, pues con esto, mañana nos vemos de nuevo en el webinar de la mañana. Un abrazo y, perdón, y esta tarde también, se me olvidaba. Esta tarde nos vemos en el webinar y también mañana. Un abrazo hasta ahora. Adiós.